¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Play Zaragoza. Otro lunes que les tenemos que contar una derrota del conjunto aragonés del Real Zaragoza. 0-1 en la Romareda, de nuevo frente a Osasuna, frente al equipo navarro, en un mal partido nuevamente, lógicamente, y donde la afición al final de los 90 minutos atronó tanto a la plantilla como al cuerpo técnico. Luego, como siempre, después de la publicidad, lo comentaremos con nuestros invitados, con nuestros expertos, ese resultado, ese 0-1 frente a Osasuna. Saben que pueden comentar este programa a través de Twitter, a través del hashtag ZTVPlay y también a través del correo electrónico play@ztv.es. Además, vamos a tener tres invitados muy especiales, y es que este año se cumplía el 20 aniversario del título del Pinturas Lepanto del Sego Zaragoza frente a Interview Boomerang en el Príncipe Felipe por 6-4. Antes, como siempre, hablamos de baloncesto. No se ve, pero está ahí. Puede ser una idea capaz de cambiar el mundo, o un pequeño acto capaz de cambiar tu vida. Y es que el CAI Zaragoza continúa con su estatus de pretemporada en Viella. Los hombres de Joaquín Ruiz Lorente se enfrentarán mañana por primera vez en Mollerusa frente a Manresa. Digo por primera vez porque se van a enfrentar por primera vez todos los jugadores, todos los nuevos fichajes. Joaquín Ruiz Lorente, como les digo, podrá contar con todos ellos: Diner, Fotu, Benzic, Linar, Kanasevich y Henry. Son las nuevas caras de este CAI que van a poder disputar minutos una vez que, recordarán, ayer lógicamente España ganó el Eurobasket y ya empieza lo bueno. Nada, en octubre empieza ya la Liga Endesa. Todos tenemos muchas ganas. Después de esta concentración, la plantilla viajará hasta Palma de Mallorca para disputar el trofeo de la isla Balear, donde se van a enfrentar a equipos ACB como Tenerife y como Estudiantes. Tenemos ya ganas de básquet, tenemos ganas de que empiece, como no, la Liga ACB. Hasta aquí la sección de baloncesto. La energía no se ve, pero está ahí. Puede ser una idea capaz de cambiar el mundo, o un pequeño acto capaz de cambiar tu vida. Bueno, tenemos ganas de hablar en este programa de fútbol sala, hablar con casi tres mitos de este deporte. A mi derecha está Juan Gómez Galo. Galo, ¿qué tal? Buenas noches. A mi izquierda, Carlos Calvo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a mi derecha, Santi Herrero. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues como decía al principio, ¿no? Se cumplen 20 años, se cumplían en junio, de ese primer título de Liga, único título de Liga de un equipo de Zaragoza, único también del Pinturas Lepanto del Sego Zaragoza, un club
ya ha desaparecido Galo, un hito muy importante, sin duda, en la historia, ¿no?, del deporte de esta ciudad y de Aragón. Sí, la verdad que durante varios años hemos sido el único equipo de Zaragoza en conquistar o conseguir un título de liga, y ese equipo, bueno, ya llevamos varios años atrás trabajando, y era el trabajo de la base en Zaragoza con jugadores casi su total mayoría de casa de aquí de Zaragoza, y que luego había muy buen ambiente dentro de ese equipo. Santi, tú además eras parte principal de ese equipo, pieza clave, luego has sido además entrenador ya de otro club, en este caso el actual del Linz Zaragoza. ¿Qué recuerdas de aquel día? Luego hablaremos ya, si acaso, de aquella temporada, pero ¿qué recuerdas de aquel día? Hombre, como dices, como dice Galo, fue un poco el culminar unas etapas que fuimos paso a paso cumpliendo, porque no fue una temporada que dijéramos fuéramos sorpresa, ni fuera algo anecdótico el poder conseguir un campeonato, sino que llevábamos 5 años madurándolo, llevábamos 5 años y más atrás trabajando pues mucha gente, sobre todo los de aquí de casa, los de fuera igual cambiaban más, pero era una base muy fija la que estábamos siempre ahí, semifinales de liga, alguna copa, alguna supercopa, y siempre éramos opción, y ese año se reunieron todas las condicionantes, y bueno, pues imagínate lo que supone eso para un aragonés, lo que supone para alguien que lo consigue rodeado de los suyos y con un pabellón como se puso, bueno, pues fue todo, yo creo que tremendo, ¿no? Carlos, tú también formabas parte de aquella plantilla, ocupabas la portería. Cuéntanos un poco tus recuerdos, cuéntanos también, si acaso, alguna anécdota de aquel día de junio del año 95. Pues vamos, aquello se recuerda como una alegría, vamos, como una alegría indudable. O sea, es la final que siempre has querido ganar en tu casa, 10.000 personas, contra Interview, tercer partido. O sea, lo que siempre has querido soñar. Tú has soñado siempre una parada, un gol. Si sueñas una final, un título de liga, lo sueñas así. La afición fue increíble. Teníamos gente en el banquillo que la anécdota era que todo el ligallo, todo el fondo norte fue coreando todos los nombres de la afición al son que marcaba Chema Monteagudo, que era, por ejemplo, era
piña era absoluta. Bueno, has hablado de ese pabellón lleno, el príncipe Felipe absolutamente a rebosar. Creo que no sé si se ha batido todavía ese récord, pero es la mayor asistencia de público a un partido de fútbol sala en España, 11.000 personas. Supongo que no habéis vivido un ambiente así en toda vuestra carrera profesional. No, desde luego que no. O sea, de hecho, yo recuerdo que estábamos ahí en el túnel de vestuarios para salir a jugar para saltar a la pista y nos comentaban que había que esperar un poquito porque las taquillas, la gente había unas colas increíbles que llegaban hasta casi Al revés. el colegio de La Salle. ¿No? Claro, claro. Claro, entonces, y claro, nosotros estábamos ya deseosos de salir porque ahí en el vestuario los nervios estaban a flor de piel y lo único que te interesaba era salir a la pista y que empezase el partido y a ver qué pasaba. Y era, ya te digo, nada más salir, yo me acuerdo, además siempre así, cuando doy algún curso, hablo con chicos cuando entreno, siempre recomiendo lo que es la tensión de tanta gente en el campo. Cuando nada más salir y yo a los 10 segundos yo hubiese pedido cambio, o sea, ya estaba, me faltaba respiración, yo estaba ahí agobio y decía, no puede ser, ¿cómo va a pedir el cambio ya si acabamos de tocar el balón para centrar y me había pegado solo una carrera? Y era pues eso, los nervios hasta que te adecuas al ritmo de partido y ya se pasa, pero bueno. Bueno, pero luego esa presión la tuviste reconducir bien, ¿no? Porque el público de alguna manera os espoleó para jugarlo. Creo que ¿cuántos goles conseguiste? ¿Tres, cuatro goles en aquella, tres goles en aquella final, ¿no? Empezaste muy nervioso, pero luego el público lo que hizo fue espolearte. Yo creo que al final esos 11.000 fueron la pieza clave para que consiguieras la victoria. Siempre son claves, desde luego. Es fundamental. Lo que pasa que también puede ser una doble lectura, ¿no? Te pueden espolear o si tú no eres capaz de saberlo reconducir, como bien dices, pues te pueden llevar al fracaso, no ellos, sino tú no sabiendo el reconducir esa presión y esa situación, ¿no? Por supuesto que a nuestro equipo no le venía grande, llevábamos todo el año y muchas temporadas jugando, no era flor de un día el tener tanta gente. Jugábamos habitualmente con 5.000, 6.000, 7.000. Era muy habitual, o sea, para nosotros no era algo nuevo. Lo que sí que yo creo que era más lo que nos jugábamos, el llegar a una final de liga, el ser un sueño y el decir no podemos fallar, están todos los nuestros. Y bueno, como tú dices, es el partido que más gente ha visto en la Liga Española, en toda la historia. Y hombre, ha habido partidos de fútbol sala, yo juego con más gente, con la selección, en otros eventos, pero a nivel
de liga y de partidos de finales y todo, ha sido el partido más seguido, desde luego. Además, antes has hablado de que era un grupo que se había formado durante 5 años, además con un entrenador como Luis Ángel Corredera de la Casa. Había una similitud también con el Real Zaragoza, ¿no? Porque es un equipo también dirigido por Víctor Fernández, un entrenador aragonés. En el año 95 ocurrió otro hito histórico también, se han cumplido los 20 años de la Recopa de París. Fuisteis un grupo, a pesar también de las bajas durante otros años, véase Duda o Xavi Ladaga, Ledesma, que fueron bajas muy importantes. Corredera supo rehacer un poco el equipo, vosotros os supisteis hacer y acabasteis consiguiendo una liga. Una liga, pero es que fue un año increíble para todos. Fue un año súper completo para todos. Acabaron todos con 40 goles, 50 goles. Pues Moñonel acabaría con 40 goles. Martín, que metía 70, 80, pues metería 60. Totó, que vino casi aquí para retirarse de Salamanca, jugó el año de su vida, jugó la temporada de su vida, fue increíble, aportó experiencia, goles, el saber estar en la pista, bueno, todos en José Mari, empezaba a ser el séptimo hombre, salió y también lo hizo genial. O sea, fue el año que, pues lo que te comentaba antes, el año soñado por todos, el año completo de todos y el año que nos salió para ganar. ¿Erais vosotros dos ya internacionales en aquel año 95? ¿Ya jugáis con la selección española? Sí. Esto os sirvió, supongo, también para afianzaros un poco más, ¿no? Más en la selección, ámbito internacional. ¿Cómo lo visteis esto? Yo es que tampoco era, a ver, fui fijo al principio, pero luego ya cuando llegó el Mundial de Hong Kong, justo en puertas del Mundial de Hong Kong con la última lista, me dejaron fuera. Ahora sí estuve 13 convocatorias con la selección nacional y la verdad que bueno, te da experiencia, te das a conocer más, te respetan más. Claro, cuando vas a jugar contra equipos, el haber estado en la selección con compañeros que tienes en contra, pero en la selección son compañeros, pues te da más respeto. Te tratan con más respeto. Más bien te tratan con más respeto. O sea, sí que esto más. Sí, Sí, para mí sí que fue igual el inicio de ser un fijo en la selección. Yo llevaba 3 años yendo a la selección intermitentemente y a partir de ahí ya y encima al año siguiente ya me fui a jugar a Talavera, pues parece que es más accesible a la selección para jugadores, aunque sea un mito, para jugadores de Interview o de Talavera en aquel momento que para jugadores de un Pintura Lepanto en aquel momento. Bueno, y eso que aquí
momento que estamos 4 convocados. Sí, Sí, Y se quejaban también equipos. A ver, había quejas de otros equipos que como de un equipo de Zaragoza puede haber. claro, Estaba Pepín, Ledesma, Santi, Xavi y yo, 5. 5. Llegamos a estar 5 convocados. Claro, decía, por un equipo de Zaragoza cuando en aquel entonces está Talavera, Interview, Marsán, El Pozo. Claro. sí, además, Entonces eso influye también a la hora de decir, luego una comparación con el fútbol es como Sí, si de un Zaragoza te llevan 10 jugadores a la selección y del Madrid y el Barcelona sí, pues parece que el jugador que está en un interview, en un pozo, es un jugador consolidado y el jugador que está pues, en el segundo de turno o en pues, equipos así que son más intermitentes o que están 2 o 3 años, pues es más difícil llegar o más difícil mantenerse. Pero bueno, yo sí que tuve la suerte de ahí ya encadenar muchos años fijo. esa época en la que estaba, creo, también Pablo Roberto, ¿no? De delantero ya con España. Pablo Roberto, Celso, Celso. Chico Lins, Marcos, y aquí teníamos tampoco teníamos a los brasileños con más renombre, Sí, pero a los brasileños que les sacábamos aquí un rendimiento, Luis Ángel, eso sí que hay que reconocerle que sacó un rendimiento a todos los jugadores espectacular. sí, sí. Para vosotros que seguís ligados al mundo del fútbol sala, ¿ha cambiado mucho, por lo menos de reglas, a cosas principales y que han cambiado, ¿no? De aquella época antes se sacaba con la mano, se, ahora se saca con el pie, el portero no podía pasar con la pelota del centro del campo. ¿Creéis que ha habido cambios muy fundamentales en el fútbol sala? hombre, nosotros recordamos que una de las nuestras bazas, por lo menos hasta que no lo pillaban, eran los saques de Pepín. Mm. Claro, entonces no podías pasar medio campo, pero te sacabas así los balones, que a lo mejor ahora Pepín incluso igual hasta le vendría mejor la regla, porque tenía una mano que era... o sea, Sí, da pero ha igual. cambiado radicalmente. Sí, Entonces te podías poner el balón donde quisieras y demás, pero vamos, Santi que sí que ha vivido más las 2 épocas. ha cambiado radicalmente y de hecho, por ejemplo, yo cuando estaba en Talavera ya o incluso aquí, cuando ibas a la selección se jugaba este fútbol sala prácticamente. Se jugaba sacando con el pie por la banda y no tenía nada que ver. O sea, el fútbol sala que se jugaba en la Liga Nacional era espectáculo puro y el fútbol sala que se jugaba con la selección, que es el que se juega ahora, pues hombre, el espectáculo lo van a dar siempre los jugadores, pongan las reglas que pongas, pero según con qué reglas les das muchas más herramientas, ¿no? Y el saque de banda con la mano era espectacular, el que el portero no pudiera sacar al campo contrario era espectacular porque facilitaba la presión, facilitaba el jugar en 40 metros y no en 20. Muchas reglas que parecen tonterías, pero que han hecho que el no salir portero
cada vez el balón es más vivo, más... O sea, ¿creéis que antes era un poquito más espectacular el fútbol sala? Era más sala. Por lo menos Era había más goles. sala. Había más goles. Ahora ves partidos. Sí, ahora hay estudios que dicen que había más goles entonces, pero que no muchos. Pero claro, es que ahora es engañoso porque en los últimos minutos del juego se meten 3-4 goles todos los partidos porque la norma de deporte del jugador lo facilita, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea más espectacular. Bueno, ¿qué recuerdos tenéis de un entrenador como Luis Ángel Corredera? ¿Os enseñó mucho durante vuestra etapa aquí en Sego Zaragoza? Luis Ángel consiguió al principio reunir a lo mejor que había en Zaragoza, que eso ya tiene mérito. Y la verdad que empezamos todos prácticamente de cero, porque cuando nosotros empezamos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, veníamos de la otra federación, nos pasamos a la Liga Nacional de Fútbol Sala y empezamos en segunda. O sea, y de hecho el primer año tampoco ascendió, que no fue un ascenso directo. Y aún así había jugadores que luego no llegaron a la división de honor, pero que Jesús Cortés, Gelo, no llegaron arriba, pero sí que Luis Ángel había conseguido reunir a lo mejor que había en Zaragoza. Y luego, pues bueno, con los problemas que hubiese y demás en el equipo, pues siempre conseguía, cuando se iban jugadores, se fue Pepín, se fue Xavi, se fue Ledesma, parecía que el equipo se iba a venir abajo, pero lo que traía, pues seguíamos manteniendo el bloque ahí hasta que llegó un momento ya que el equipo no se podía sostener. ¿Tú, Santi, has tenido algún tipo de influencia luego en tu etapa de entrenador de las cosas que os enseñó Corredera en aquellos años? Hombre, siempre como jugador vas adquiriendo y empapándote de todo el mundo con el que vives. Está claro que con Luis Ángel pasamos de vivir el fútbol sala como un hobby a tomárnoslo en plan profesional, y pasamos de desconocer el deporte, porque conocíamos el fútbol sala como pues aquí en Zaragoza y poco más, pero para nosotros jugar con los Pablo Roberto, Celso, Carosini eran dibujos animados, eso no era para nosotros. Y bueno, yo recuerdo, no sé si os acordáis, de ir al Príncipe Felipe el primer entrenamiento y decir, a ver, aquí dónde se va a poner mi madre, dónde se va a poner tu hermano, y porque van a venir 4 a vernos, esto porque estábamos acostumbrados a jugar pues, con 500 personas, 300 con bomberos y no era el fútbol sala, aquí no era, se vivía el boom del fútbol sala, pero en otras ciudades en España, aquí vamos, ni mucho menos. Sí, pero lo que ves en bomberos
segunda división, bueno, estabais, yo era juvenil, y ya había ambientazo, Sí, ya había ambientazo de fútbol sala. sí, había pabellones. Ya se empapaba ahí Es que el equipo era bueno de también. ambientazo de fútbol Allí sala. había, ahí sí que había goleadas de 15-1, 16-1, yo me acuerdo de ese año. No, y sí, había mucho fútbol sala en Zaragoza. Había pabellones como La Granja, como Al Saldúa, el Saldúa, que, que se veía el fútbol sala por todos lados cuando venía algún equipo como Interview a jugar algún amistoso o algún equipo así, vamos, era como ver algo Glover Trotter, ¿no? Y la verdad es que pues con Corredera y él como entrenador y nosotros como jugadores fuimos creciendo. Yo me acuerdo de entrenar los primeros meses y hacíamos lo que hacemos ahora con cualquier niño de 8 años. Pues paralela y diagonal, y estábamos estos señores aquí entrenando paralela y diagonal y parar con la planta del pie y porque realmente pues, estábamos empezando en el fútbol sala y Lo que ahora enseñas claro, con 8 años y con 7 años, nosotros con 20 estás haciendo. paralela, diagonal, segundos palos, y yo recuerdo soy a segundo palo. mucho de jugar contra cualquier equipo, contra el Playas de Castellón, y luego nos pasábamos toda la semana enseñando las 3 faltas que habían hecho, las 2 jugadas que hacía cada jugador de ellos, pues aprendiendo, asimilando cosas, vivencias nuevas y Sí, un deporte que en aquel momento era muy nuevo en muchas partes de España, como vosotros habéis dicho, que ahora se ha profesionalizado mucho más. ¿Cómo veis ahora a este Sala 10? ¿Creéis que ha conseguido ser un digno heredero vuestro, un digno heredero del Sego Zaragoza? yo creo que hay un ámbito del deportivo donde el Sego dio un paso más adelante de ser un equipo de división de honor. Estuvo compitiendo 5 años contra los grandes y eso le llevó igual económicamente a la desaparición. El mérito del Sala 10 es que no ha dado ese paso, pero está consolidado totalmente en la división de honor. Eso, por un lado, no estás peleando por títulos, pero por otro lado estás teniendo una continuidad en el tiempo que, bueno, pues Que todo se tiene. puede ver fútbol sala de primer nivel en Zaragoza, afortunadamente. Claro. Llevamos No, muchos años ya viéndolo. incluso yo creo que no tardando mucho, yo creo que se conseguirá un buen equipo. De hecho, ahora, por ejemplo, en cadetes Aragón es campeona de España. Quiere decir que por ahí por lo menos tienes 4 o 5 jugadores que son válidos, claro, de 3 o 4 años para estar en una división de honor. ¿Que hay que trabajar con ellos? Porque al fin y al cabo es lo que te ha dicho Santi. Nosotros llegábamos y te pegabas 1 hora y media haciendo paralelas, un día, lunes, martes,
haciendo jugadas que no se habían hecho los demás equipos. Claro, lo que se necesita aquí es un trabajo de base. Y lo que aporten los jugadores de casa, pues es dinero que te ahorras, porque siempre sale más barato un jugador de casa que uno de fuera. Y con lo de casa, pues a reforzar el equipo. Tú, Carlos, ¿cómo ves el Sala 10 ahora y el fútbol sala actual? Fútbol sala actual ahora lo veo muy distinto al anterior, porque ahora veo, ves un partido en televisión, ves muy pocos unos para unos, que eso sí que yo, por ejemplo, como telespectador lo he hecho en falta. Ves mucha rapidez, mucha agresividad, mucha presión, eso lo he hecho en falta. Y el fútbol sala y el equipo ahora actual, pues lo veo con muchísima proyección. Lo veo con mucha proyección, con gente muy joven, pues como Richie Felipe, Oscar Villanueva, pues Iván Bernat, los veo con muchísima proyección. Y lo que dice Galo, estamos ahora en las categorías inferiores de la selección y viene gente muy preparada. Claro, hay que seguir con ella. Bueno, pues veremos si en un futuro, ojalá, el Sala 10 pueda ser como fue el Sego Zaragoza, el Pinturas Lepanto, en aquella época, campeón de Liga. Ojalá sea así. Un placer haberos tenido esta noche aquí en Play Zaragoza. Galo, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos en las retinas tus goles, tus 3 golazos y tu cantidad de goles que pudiste meter aquí en Sego Zaragoza. Un placer, gracias. Igualmente. Santi Herrero también, muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Y Carlos Calvo también, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una muy breve pausa y estamos ya aquí para hablar de fútbol, para hablar de la derrota del Real Zaragoza frente a Osasuna por 0-1 en la Romareda. Hasta ahora. Regresamos ya a Play Zaragoza para comentar ese 0-1, esa derrota de ayer en la Romareda frente a Osasuna. Ya con nuestros invitados de esta noche, a mi izquierda, José Miguel Tafalla, jefe de deportes del Heraldo de Aragón. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. A mi derecha, Isidro Villanueva, exjugador, exfutbolista del Real Zaragoza. ¿Qué tal, Isidro? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Alberto Muela, vicepresidente de la Peña Zaragocista Cani. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Y Pedro Moreno, futbolista del Real Zaragoza. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué os parece, antes de entrar en materia? Como siempre, vemos los resultados de la jornada 5 en la Liga de la Liga. Ahí los tenemos. Almería 0, Alavés 2, Huesca 1, Elche 3, Nastic 1, Mallorca 0, Numancia
Albacete 1, Llagostera 0, Tenerife 2, Bilbao Athletic 1, Alcorcón 0 y Real Oviedo 1, Girona 2. Estos son los resultados de esta jornada. Nueva derrota, como decíamos, del Zaragoza. Nueva derrota en la Romareda, José Miguel. La cosa se empieza a poner un poco seria ya, ¿no? A complicarse un poco. Pues sí, aunque parezca mentira, ¿no? Porque estamos en una jornada 5, pero estos dos resultados adversos en la Romareda han creado un clima y un ambiente que anuncia complejidades, situaciones difíciles, que vamos a ver cómo se pueden resolver, a ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas, pero desde luego no es bueno que en las Romaredas se terminen los partidos pitando al entrenador, porque es un mal síntoma, una mala señal. Y luego, pues, evidentemente está el tema de lo poco que ofreció el domingo el Real Zaragoza sobre el campo. Vimos a un Osasuna que sin mucho argumentario supo sacar adelante el partido, y nosotros en cambio pues estuvimos muy espesos, no supimos hacer fútbol, querer fútbol, tuvimos alguna ocasión, pero fueron ocasiones sueltas. El equipo no ha progresado, no ha crecido. Le vimos, a mi juicio, bastante bien el día de la Almería, pero después ha dibujado un declive muy acusado, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación está complicada. Alberto, ¿cómo viste tú el encuentro y el ambiente? La grada también, ¿no? Porque se vio muy enrarecido, sobre todo en la parte final. Yo desgraciadamente me lo esperaba. Si utilizo los mismos argumentos, llevo días diciéndolo. Ayer el campo pidió unánimemente la destitución del entrenador. Es algo que para mí es obvio y estoy estupefacto de que no se haya producido hoy. Porque llevo diciendo, a pesar de, por ejemplo, el día de Almería, la diferencia es que el Almería llegó aquí con un estilo de juego de primera división, muy abiertos, muy blandos, y se ha demostrado que en cuanto los equipos que vienen juegan como se juega en segunda división, cerrados, aprovechando los errores del rival y minimizando los suyos, con los planteamientos que realizan nuestros entrenadores es imposible siquiera hacer ocasiones. Entonces, yo en primer lugar no entiendo la continuidad del entrenador ya, a pesar de que sea la jornada 5, porque, como digo, repito los errores de la temporada pasada y de las 5 primeras jornadas. Luego hay que pasar también a los jugadores, que me
refiero, aparte del mal esquema planteado por el entrenador, ellos pueden hacer bastante más de lo que están haciendo, porque el gol de los Osasuna, sin ir más lejos, es un córner a favor de Zaragoza que dos jugadores de nuestra plantilla cometen unos errores de alevines. Y en tercer lugar, yo también hay que empezar a dirigir la mirada a la directiva, porque apostaron por un entrenador que nadie conocía, y yo creo que incluso la mayoría de los directivos, y se le ha dado una oportunidad que creo que este señor no ha aprovechado, y entonces perdurar en la toma de decisiones, tardar en esta decisión, creo que puede suponer que perdamos otro año. Isidro, tus primeras impresiones sobre el encuentro, sobre el ambiente un poco que rodea al club. Situación complicada, ¿no? Los resultados y las sensaciones son negativas. El equipo en 15 días prácticamente se te ha caído. Y lo que es más penoso, ¿no? Que los rivales con poquito te ganan, ¿no? No porque tengan más calidad que tú, porque creo que esta es una segunda división que está muy igualada, prácticamente no hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Estamos viendo los resultados jornada tras jornada, que hay unos vaivenes tremendos, pero es cierto que con muy poco son capaces de llevarse el resultado, y ayer es el claro ejemplo, ¿no? De un equipo muy limitado, un equipo que viene prácticamente con el único refuerzo de la portería, porque los demás estaban lesionados, que de lateral izquierdo tiene que jugar un lateral derecho como era Flaño, porque no tiene otro, porque Martín no estaba, y se dedican única y exclusivamente pues a situarse muy bien en el campo, a dejarle al Real Zaragoza la salida de los laterales y hacer una presión equilibrada y conjunta, y con eso neutralizan absolutamente al equipo, que no tiene recursos como para poder salir de esta presión. Lógicamente, ante eso, pues vuelvo a repetir, ha generado, porque veo al equipo temeroso, con miedo. Sabía antes varios jugadores que estaban en un nivel aceptable, que ahora ya todo el mundo se ha contagiado de eso. Tiene otro problema, que es que adolece de personalidad. No hay en el campo alguien o algunos jugadores, uno o dos, capaces de momentos determinados, ante las dificultades, de mostrar esa jerarquía y de empujar al resto de compañeros. Y lógicamente, pues si vamos sumando toda esa serie de cosas, pues lógicamente hay el resultado. Yo creo que ahora se han instalado, ¿no?, muchas incógnitas, ¿no?, y muchas preguntas que
esperan respuesta, porque mm, no se puede entender cómo el Real Zaragoza jugando en casa es capaz de dar iniciativa al equipo contrario, sabiendo que estás jugando con tu estadio, que la gente está deseando desde el primer momento el apoyarte, cómo se juega más en campo propio que en campo contrario, cómo hay siempre muchísimos jugadores por detrás del balón, como dos jugadores que juegan por banda como Inestrosa o Jaime tienen prácticamente que recibir en el centro campo esperando que sean ellos los que inicien la jugada y la finalicen, porque las segundas jugadas se las lleva siempre el equipo contrario, porque un balón aéreo es el rival el que siempre se ha juntado una serie de elementos, una inercia negativa que hay que cortarla cuanto antes, porque yo soy de los que piensan que el fútbol son dinámicas y el Real Zaragoza está ahora en una dinámica muy peligrosa, tanto de juego como de resultados. Pedro, tu primer análisis. Yo parto de la base de que yo no vi el partido anterior, el partido del Córdoba, pero voy a hablar de grandes rasgos. Ayer la verdad es que por lo que me comentaron fue bastante parecido. Yo lo que vi ayer fue una gran falta de identidad, es decir, a mí durante mucho tiempo me dio la sensación de que estaban los papeles cambiados. El Zaragoza era el que pegaba pelotazos arriba a delanteros bajitos, y el Osasuna, que históricamente era un club poderoso físicamente y demás, era el que bajaba el balón, el que tocaba de cara, el que raseaba, el que se apoyaba. Y el Zaragoza lo único que pretendía era ganar la banda y poner un balón, o jugar y pelear los balones balón parado. De hecho, no sé si conté 2 o 3 corners y 2 o 3 faltas que fueron medio ocasiones de gol. No digo ocasiones completas porque no llegamos a rematarlas, pero el Zaragoza hacía daño a Osasuna en lo que siempre han sido fuertes, y Osasuna hacía daño al Zaragoza en lo que el Zaragoza durante mucho tiempo ha sido reconocido como un equipo que jugaba bien al fútbol, que tocaba bien el balón, que se apoyaba, que tenía buena salida, que desde atrás intentaba jugar el balón. Yo lo que más he hecho en falta es eso, es decir, coincido en que a lo mejor esa falta de identidad tiene que venir, o esa carencia tiene que empezar desde el banquillo, es decir, el banquillo tiene que ser el que plantee cómo se tiene que jugar. No puedes jugar con un delantero pequeño y tirarle los balones al cuello, que era donde iban todos. O no puedes pretender fiar todo a la habilidad de 2 jugadores nada más. Ganar duelos individuales simplemente te lleva a eso, a tener ocasiones
esporádicas, pero no tener ningún tipo de ritmo, ningún tipo de continuidad. Entonces, nos faltan muchísimas cosas que yo creo que los jugadores tampoco lo tienen claro. Es decir, yo insisto en ver a Cabrera en poner balones arriba cuando Cabrera no es el mejor lanzador que pueda haber. Es un problema de Cabrera, pero es un problema de que alguien le diga que él no tiene que hacer eso. Y que tiene que darse al jugador que sí que sabe hacer eso. Entonces, situación complicada, tiempo para solventarla hay de sobras, y quizá lo que sí que deberíamos es empezar ya desde el próximo partido a tener las cosas más claras. Bueno, veremos lo que ocurre en el próximo partido. Vemos antes lo que aconteció ayer en el Estadio Municipal de la Romareda, en ese Zaragoza 0, Osasuna 1. Segunda derrota consecutiva del Real Zaragoza en casa ante un Osasuna mejor plantado en el campo y que supo aprovechar sus escasas ocasiones de gol. Comenzaban ya amenazando los rojillos con este remate de cabeza de Berenguer que salía fuera por poco. 2 minutos después, un centro de Jaime desde la banda izquierda no encuentra rematador por 2 veces. Ni Ángel ni Vallejo son capaces de alojar el balón en la portería de Naucet. Nino lo intentaría en el minuto 18 desde fuera del área, pero su remate cruzado lo saca Bono a córner. En el minuto 23, Jaime bota una falta desde el perfil izquierdo que remata fuera por centímetros el polaco Wilk. Y en el 28 de la primera mitad llegaría el único tanto del encuentro. Tras un fallo colectivo de toda la defensa, un centro de Roberto lo remata a gol. Nino completamente solo dentro del área pequeña. Ya en la segunda parte, el Real Zaragoza dispondría de escasas ocasiones para inquietar al meta Naucet. La más clara fue esta de Ortuño, que con un remate cruzado a punto estuvo de empatar el encuentro. Al final, derrota, blanquilla y pitos para los jugadores y sobre todo para el entrenador Ranko Popovic. Bueno, parecía que ayer la Romareda ya dictaba de alguna manera sentencia con ese Ranko vete ya. No sé si se gana en Lugo, a lo mejor le queda todavía algo de crédito, ¿no?, al entrenador del Real Zaragoza, como lo veis vosotros. Bajo mi punto de vista, esto pues siento diferente de Alberto, ¿no?, que ya el primer día pedían la dimisión de Ranko Popovic. A ver, yo creo que en esto hay que ser muy cautelosos porque nos podemos meter en una dinámica de cambio de entrenadores que no nos conduzca a ninguna parte. Yo no tengo muy claro que el entrenador sea todo el problema.
y no nos salvamos. Descendimos, bajamos a segunda división y creíamos que el cambio de entrenador era la solución. Pues resultó que no, que el problema debía estar en otro sitio. Tengo miedo de que ahora pueda pasar algo similar. No estamos en primera división, sino en segunda, y nuestro objetivo es subir. No tengo claro que el cambio de entrenador es solo y el mero hecho de que también un entrenador nos vaya a subir a la primera división. Y como no lo tengo claro, pues necesito más datos, necesito más tiempo, necesito un poco más de reflexión con más partidos. Me gustaría tener la clarividencia de Alberto, de la gente que pide la dimisión de Ranko Popovic, pero al contrario. Me gustaría decir que la continuidad es la solución, que darle más partidos al entrenador nos llevará a un puerto. Estoy un poco más inclinado en ese sentido porque observo la temporada pasada y cogió un equipo en el que no había ninguna creencia respecto a la posibilidad de ascender a la primera división y fue Ranko Popovic, no fue otro. Fue Popovic, este entrenador que tenemos a día de hoy, el que llevó al Zaragoza a las puertas de primera división y creo que obró una especie de milagro, porque me parece que no teníamos las circunstancias, ni era la segunda división más propicia para subir a segunda división en la primera jugada, en la primera atacada. Este mérito de Ranko Popovic está ahí. Yo creo que no nos podemos olvidar tan pronto. Ha perdido 2 partidos, 2 en esta temporada, y el equipo ha experimentado o la plantilla ha experimentado una profunda transformación. Porque, como decías, Pedro, el Zaragoza se parece a los Osasuna y el Osasuna al Zaragoza. Pues no lo sé tampoco. Yo no creo que sea por el entrenador. Me parece que el entrenador tiene la voluntad de jugar al fútbol y de jugar con la cultura que tenemos aquí en la Romareda. Yo creo, igual coincido contigo, yo no creo que el entrenador sea el auténtico culpable de todo esto. Yo creo que nunca el entrenador es el total culpable de esta situación, para nada. Tiene su parte de culpa, como tienen todos los entrenadores, pero no nos olvidemos que quien actúa en el campo son los jugadores. Si los jugadores tienen una personalidad propia, hay montones de ejemplos de jugadores que han dicho vamos a sacar aquí para adelante y lo sacamos. Y lo sacan. Por ejemplo, la etapa eso sucedía mucho en la etapa de tú la conociste, Isidro, la etapa de cuando Juan Señor era capitán, cuántas veces Cedrún, cuántas veces estabais ahí dentro del vestuario y decíais este partido lo tenemos que sacar nosotros. Y pasan todos los equipos, pasan los del fútbol, pasan
Gasol se ha empeñado en ganar, creo yo. Bueno, y estaba comentando respecto a la cultura que tiene Ranko Popovic como entrenador. Yo creo que Martín González también tiene su cultura como secretario técnico, director deportivo. Me parece que este año, con tiempo, ha fichado lo que él ha querido, no lo que le ha dejado el mercado. Así como el año pasado no tenía tiempo y debía confeccionar la plantilla de prisa y corriendo, porque lo que hacía falta era tener una plantilla a la que fuese. Y salió bien porque tuvo un Zaragoza tuvo pues, hombres que tocaban bien el balón, que tenían mucho sentido del fútbol, que ahora no los tenemos, y tenemos un corte de futbolista más parecido a cuando él era el secretario técnico de los Osasuna. Y en este aspecto me parece que se nos han cambiado, el fútbol se ha puesto del revés. Osasuna, que el año pasado se salvó de descender a segunda división B en el último segundo del último partido, hoy es líder, y el Zaragoza, que estuvo a punto de subir a la primera división y que fue a una eliminatoria con un 3-1 a favor, hoy está en la parte baja. Está todo un poco cambiado. Y no me gusta a mí hablar taxativamente cuando estamos viendo que el fútbol está en extremos tan opuestos. Creo que hay que tener un poco de calma hasta que se aclare algo más el panorama. Yo, para mí, es que los datos están muy claros y el problema es que la promoción nos está engañando. Yo recuerdo el primer descenso que yo desgraciadamente viví con el Zaragoza en el año 2001. Nos salvamos la temporada anterior ganando, bueno, regalándonos el Celta un empate aquí en la Romareda en un partido súper extraño, que justo después, a la semana siguiente, les ganamos la final de Copa del Rey. Y al habernos salvado pensábamos que al año siguiente iba a ir todo rodado, y lo que fue rodado fue un descenso sin paliativos. La promoción del año pasado yo creo que nos está cerrando un poco los ojos en el siguiente, bajo mi punto de vista, por dos aspectos. Uno, para luchar por el ascenso tienes que ganar más de la mitad de partidos. Este entrenador no gana más de la mitad de partidos, y estoy hablando de 10 meses, no en 5 jornadas. En 10 meses que lleva trabajando con el equipo. A la promoción, el Zaragoza no hace los deberes. Juega sexto porque la Ponferradina fue incapaz de ganar su partido en casa. Si le hubiese ganado, no se hubiese producido ese sueño que estuvimos a punto de tocar. Y el sueño que estuvimos a punto de tocar, no hay que olvidar que también el primer partido nos ganan 0-3 y ninguno, creo que teníamos esperanzas de vivir el resultado que vivimos en Girona. O sea, la suerte, o por ejemplo ese día
Almería, yo sí que la motivación o la arenga que hizo el entrenador para cambiar al equipo del partido 1 de Girona al partido 2 es mérito suyo, y cuando alguien tiene mérito hay que dárselo. Pero para mí es un entrenador que se le ha concedido una oportunidad. Viene de un fútbol menor. Se le da una oportunidad y ha demostrado en un periodo largo de tiempo de 9 meses que no es capaz de ganar la mitad de los partidos. Y si no eres capaz de ganar la mitad de los partidos, no puedes ascender a primera división. Yo en eso me baso, no en sus triunfos esporádicos, sino en que a lo largo de un periodo ya de 9 meses, que es casi una temporada, este entrenador no gana partidos. Y además, las sensaciones que deja en el campo es que comete los mismos errores. Yo en lo único que estoy de acuerdo es que él pretende jugar a un tipo de fútbol que le han dado unos jugadores que no comparten ese estilo de fútbol. Entonces el choque es aún mayor que el año pasado. El año pasado había jugadores que como Galarreta estuvieron por debajo de lo que esperaba la gente y lo que esperaba que iba a ser el jugador, la afición, pero era un tipo de jugador de toque, de combinación, de a lo que quiere jugar posiblemente Ranko Popovic. En cambio hubo jugadores como Borja Bastón que no teníamos esa esperanza de que, pero bueno, explotaron, metieron 25 goles y nos llevaron a la promoción. Este año el corte de jugadores que le han traído, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, son jugadores de un tipo de históricamente el Bilbao, el Osasuna, jugadores aguerridos muy fuertes, con supuestamente mucho recorrido, pero poco toque de balón. Sí, claro, el portero saca todos los balones en corto y llevamos 2 partidos. Tú desgraciadamente no viste el del Córdoba, pero fue igual. Es que daba igual el Córdoba, el Osasuna o 11 iconos. La línea del centro del campo y los defensas son incapaces de superar la línea de presión, porque no son jugadores que les guste manejar el balón y tocar el balón, y no lo tocan con velocidad. Entonces ese es el problema. Entonces, si el director deportivo ha fichado un tipo de jugadores, es que encima aún me reafirmo más para cesar a este entrenador que no quiere jugar a eso. Hay una ley en el fútbol que es tangible y que es para todos igual, que son los resultados. Yo creo que en estos momentos en la balanza de Ranko Popovic está pesando más el nefasto porcentaje que tiene de partidos jugados sin victoria, que el mérito de haber llegado prácticamente a falta de 7 minutos de conseguir el ascenso a primera
presión. Yo soy de los que opinan que para tomar una decisión de este calado hay que tener información, y lo comentaba José Miguel, yo desde luego no la tengo. Yo no sé cómo se entrena, yo no sé cuál es el ambiente en el vestuario, yo no sé si las ideas, que parece algo fundamental que el entrenador quiere transmitir a los jugadores, llega o no llega. Pero yo creo que se ha dado con el dedo en la llaga. Y es que se ha comentado la forma de la configuración de la plantilla. Que creo que eso es lo trascendental en estos momentos. Porque si la plantilla ha sido configurada única y exclusivamente por el director deportivo para un tipo de jugador que el entrenador no va a sacarle el provecho, tiene otra forma distinta, otra visión de jugar, hay un problema grande. No hay una conexión. Cosa que a mí tampoco me parece que por ahí pueden ir los tiros, porque sería ilógico, ¿no? Que a la hora de configuración de una plantilla, Martín González y Popovich no se hubieran puesto de acuerdo, en primer lugar, de qué manera quieres jugar, qué tipo de jugadores necesitas. Y en función de ese consenso te voy haciendo la plantilla, porque si no, no hay nada que hacer. Uno de los dos sobra, o el director deportivo o el entrenador, porque tú has configurado algo distinto a las ideas que tienen los dos. Lo que es cierto de que hay un problema en cuanto a identidad del equipo, que no se sabe a lo que se juega, porque estamos hablando de la salida de balón, que si los centrales, es que me hace mucha gracia cuántos equipos de primera división, los centrales son los que tienen que sacar el balón jugando. Para el Barcelona y igual el Real Madrid no lo hará prácticamente nadie. Los que tienen que jugar el balón son los jugadores de centro de campo y los jugadores de más calidad, que son los que juegan arriba. A los jugadores de atrás, los que habrá que pedirle es que tengan seguridad defensiva, que no despejen un balón y que den una oportunidad de gol, porque hay que recordar, ahora ya con 5 jornadas tenemos datos. El Real Zaragoza es el único equipo de segunda división que ha encajado goles en los 5 partidos. Y casualmente vamos a ir a un campo del rival, el Lugo, que no le han hecho ningún gol en su campo. Con lo cual la perspectiva no es nada halagüeña. Pero si recordáis, ayer hay una jugada que yo creo que resume los síntomas que tiene el equipo, y es que prácticamente al final del partido creo que es Cabrera el que se dirige a sacar de banda porque tiene buen lanzamiento para colocarlo en el área, y cuando se va acercando al balón hay un compañero que saca rápido. O sea, esa discordancia, esa desorganización ahora es palpable porque el equipo está temeroso, porque se ve que no sale absolutamente nada. Entonces,
solución. El resultado tiene que llegar ya, porque como te metas en una inercia, una dinámica negativa, todos sabemos que en el fútbol, pues, decía antes José Miguel, es que hubo una temporada en Zaragoza que 4 entrenadores y no se consiguió. Y yo recuerdo también una temporada que estaba Manolo Jiménez, que ya ganaremos y nos pegamos 15 jornadas sin ganar y nos metimos en el pozo de la segunda. O sea, todo es, Y es que el año en el pasado, fútbol todo es interpretable, ¿no? con este entrenador, el año pasado estuvimos ya 10 jornadas sin ganar. Entonces, vuelvo a repetir, cuando esa dinámica y sobre todo cuando hay una cosa clara este año en todo lo que es el seno del club. Objetivo número 1 y único, el ascenso a Primera División. Y para ascender a Primera División, los números tienen que ser muchísimo mejores de los que ahora. Con esto, desde luego, no vas. Entonces, eso es lo que tienen que analizar y con todos los datos que tienen, llegar a las decisiones que a quien le competa. Bueno, vamos a escuchar Lo que antes. pasa, Ahora te doy la palabra, Vale. Pedro. Vamos a escuchar antes lo que decía Ranko Popovic en sala de prensa tras el partido. Yo entiendo la decepción, entiendo, y la afición durante de buen parte del partido estaba a nuestro lado, estaba apoyando, animando y bueno, no se le puede pedir más, sobre todo en un partido como hoy contra un rival que es un rival casi regional, que es como un derbi donde hay mucha rivalidad entre los clubes, entre la afición también, y bueno, que yo sé que no es un momento agradable, pero es un momento que hay que superar y es un momento que solo nosotros de dentro y con la ayuda del público pues podemos superar. No puedo estar tranquilo por la derrota y por las cosas que ocurren, que tengo que pensar en eso, que son las cosas que te afectan a cada ser humano, sobre todo cuando estás metido allí con deportista, primero lo que quieres es ganar. Y después cuando no ganas, que estás decepcionado de eso, pero yo no puedo perder la tranquilidad y la calma. Y eso que se refiere a gente de toda la razón del mundo, de pedir cualquier cosa que quiere, porque ellos pagan, vienen y quieren ver eso porque han venido, quiere ver una Zaragoza que juega el fútbol como lo jugó muchos partidos y que gana. Yo estoy seguro hoy con el mismo partido que hemos hecho, con otro resultado en nuestro favor, la gente sería contenta en casa. Y esas son las cosas que tengo que analizar yo. Y yo entiendo que la gente entiende perfectamente. Bueno, dice Popovic que entiende perfectamente a la gente, que no está muy tranquilo, lógicamente, después de 2 derrotas seguidas en casa. Pedro, creo que
Sí, yo quería seguir hablando un poquito del tema de la confección de la plantilla, y es que yo creo que hay un dato fundamental, y es que lógicamente el Zaragoza no tiene la plantilla que desearía, tiene la plantilla que puede tener en función de sus posibilidades, pero que si las miramos individualmente, yo entiendo que son buenos jugadores. Y en el caso del entrenador, yo no entiendo, esto no es Madrid ni Barcelona, donde tú puedes elegir los jugadores y la forma de jugar. Aquí tienes que jugar con lo que tienes, y en función de lo que tienes deberás adoptar un estilo u otro, pero no un híbrido que no es ni chicha ni limonada. Es decir, si tú tienes una confección de jugadores físicamente fuertes y que tienes que jugar con desplazamientos, pues juégalos, pero entonces no tengas a un jugador que es el que tiene que bajar el balón, que no es físicamente fuerte ni mide unos 70. Utilízalo de otra manera, o saca otro jugador, o si vas a hacer hincapié en ese tipo de jugadores y en ese tipo de juego, empieza por la base, que es un jugador arriba que sepa aguantar el balón. A partir de ahí, yo entiendo que el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene, y tiene que jugar como tiene que jugar. Tiene toda la razón del mundo cuando dice que si ayer Romareda se gana jugando el mismo partido, la gente sale contenta, está claro. Aquí todo el mundo vive de resultados, y primero él. Y como decía, si de 30 y tantos partidos que lleva ha ganado un 30%, así no sube nadie. Y un entrenador, como un jugador, vive de resultados. Entonces, el problema es hacer jugar bien a estos jugadores, hacer jugar bien en su forma de jugar, en su estilo de jugar. Que su estilo es trabajar y pelear y no conceder ninguna ocasión y llegar arriba, y por arriba o por abajo, me da igual, pero con fuerza, acabar, pues juega esa forma de jugar, pero no hagas una cosa que no es ni una cosa ni otra. Tiene una identidad propia que hasta ahora no la tienes. Bueno, nos queda poco tiempo de programa, perdón, Isidora, la palabra también, pero vamos a ver la clasificación tras 5 jornadas. Vamos a ver en qué posición está el Real Zaragoza. Pues la parte alta, el líder Osasuna con 12 puntos, también en zona de ascenso directo el Elche con 10, los mismos puntos que el Nastic de Tarragona, Numancia cuarto con 9 puntos, los mismos que Alcorcón, Lugo, Alavés y Córdoba. Para ver a Zaragoza tenemos que ir a la siguiente zona y lo tenemos en 18ª posición
con tan solo 5 puntos. Zona de descenso, Tenerife con 4, Mallorca también con 4, Llagostera con 3, colista, bueno, Huesca con 3, colista, Llagostera con 3. De momento esta es la cruda realidad. El Real Zaragoza, Isidro, está 18º. Sí, esa es la triste realidad y los números no engañan, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estas esa situación eso también se puede revertir. Yo solamente quería hacer un apunte con respecto a la limitación de la plantilla que estaba comentando Pedro. Yo creo que la limitación de la plantilla de Real Zaragoza a la hora de configurarse es la misma que han tenido todos los demás equipos de segunda. No creo que haya sido inferior a la que ha podido hacer un Osasuna con unos problemas tremendos, un Elche, un Asti, un Alcorcón, etcétera, etcétera. 280 jugadores se han movido en el mercado en segunda división, todos ellos libres y cedidos, con lo cual las posibilidades han sido iguales para todos los equipos, ¿no? Lo que pasa es que hay equipos que sí que tienen una identidad. Por eso no es tanto igual, no es tanto problema de la plantilla, sino el problema del que maneja esa plantilla. Claro, de la identidad, de un estilo. ¿Qué estilo de fútbol ayer? Solamente ciéndolos ayer, que es el partido más próximo que hemos tenido. Osasuna. Juego muy simple. Juego de estar organizado tácticamente y cuando llegaba al borde del área colgaba el balón. Si no lo remataban, trataban de buscar el rechace. Bueno, pues con esas armas, Osasuna va primero, ¿vale? Pero, lógicamente, lo que tiene Osasuna es que ha sabido salvaguardar su línea defensiva, que es lo que el año pasado, el lastre que tuvimos, no hay que olvidar que tuvimos una gran capacidad goleadora, que desgraciadamente yo creo que este año no lo vamos a tener ni de lejos, pero la sangría de goles que recibimos es lo que se ha hecho. Y un equipo, si no tiene seguridad defensiva, si no es capaz de mantener su portación, de sacar los partidos de casa, es imposible que pueda asumir un reto de ascenso a primera división. Imposible. Bueno, casi telegráficamente ya, porque se nos acaba el tiempo. Alberto, ¿se rasca algo positivo de Lugo o no? Pues yo tengo la esperanza de, igual que el día de María, el Lugo sí que sabe a lo que juega. El Lugo es un equipo que, tras la marcha aquí que se tiene, apuesta por un entrenador de toque como es Luis Milla y lo lleva a su máxima expresión. Y como el Lugo va a querer el balón los 90 minutos y el Zaragoza le sobra, pues posiblemente se van a encontrar, hay ciertos jugadores que se van a encontrar más cómodos jugando en Lugo, no por el mensaje de nuestro entrenador, sino porque el Lugo sí que lo tiene claro. Y hay jugadores en el equipo que con espacios son muy peligrosos. Vamos a esperar si cambian la dinámica. José Miguel, muy rápidamente. Pues no me atrevo a hacer un vaticinio en este
nosotros en este momento pues estamos en una fase muy depresiva de fútbol. No sabemos crear, no sabemos jugar, no tenemos una identidad definida. Ojalá, evidentemente, le demos la vuelta a esta dinámica porque es importantísimo salir de la trayectoria que estamos marcando en este momento y de las sensaciones en las que nos hemos metido, ¿no? Muy paradójico el fútbol porque haber sacado adelante estos dos encuentros, Zaragoza estaría primero en este momento en la clasificación y nos hemos ido abajo. Estamos en un momento de muchos extremos, ¿no? Cuidado con el Lugo, entonces. Isidro, ¿ves algo positivo de allí, de Lugo, que puedan traer? Bueno, ¿por qué no? De la misma forma que hace 2 semanas decíamos que si se ganaba estaríamos líder, pues el futbolista que cuando más complicado lo tienes frente a un rival que no ha perdido en casa, pues ¿por qué no vas a ser capaz, ¿no? Pero lógicamente el equipo necesita una mejoría sustancial y vuelvo a repetir, y la mejoría tiene que venir sobre todo por la capacidad defensiva. A partir de allí vamos a ver de lo que es capaz el equipo. Cualquier cosa puede pasar, ¿no, Pedro? Ahí Yo el soy optimista igual que Alberto. optimista. Yo creo que cuando un equipo no se encuentra bien con el balón, si te lo quitan ya de entrada y te quitan ese problema que para ti genera el balón, te puedes sentir más cómodo incluso. Está la ropa y como tienes jugadores rápidos y jugadores que pueden sorprender a la contra, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Ojalá contemos el lunes que viene aquí en Play Zaragoza la victoria, ¿por qué no?, de los hombres de Ranko Popovic en Lugo. Es lo que todos deseamos. José Miguel Tafalla, gracias por haber estado aquí esta noche en Play Zaragoza. Gracias a vosotros, Diego. Alberto Muela, también un placer. Muchas gracias. Isidro Villanova, muchas gracias. Buenas noches, Diego. Pedro Moreno, también muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias también a